Entonces llegamos al punto final de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es un tema que he visto mucha controversia, he visto muchas explicaciones, y hoy quiero dar una explicación de acuerdo a la Escritura, conforme a la palabra de Dios, que dice que si tú no entiendes la parábola del sembrador, no vas a entender las demás parábolas. Entonces, ¿qué tiene que ver la parábola del sembrador con la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues en Marcos 3:23, habiéndolos llamado, les decía en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Esta parábola aparece en Mateo, Marcos y Lucas. Y Jesús habló muchas cosas explicando esto de por qué este pecado no puede ser perdonado. Y aquí lo vamos a desarrollar para que quede claro y para que tengamos paz, porque encima es que hay mucha gente cristiana atormentada por esto. Y no solo eso, bueno, es terrorífico. O sea, pensar que Dios no te perdona es que, ¿qué más te espera? El infierno, ¿vale? Entonces eso es aterrador, eso nos, wow, eso es terrible. Entonces vamos a aclarar un poco esto de acuerdo conforme a las Escrituras, conforme a la parábola del sembrador, porque cuando Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, habló en parábola. Entonces, para entender esta parábola hay que entender primero la parábola del sembrador. Como dijo Jesús, si no entendéis en Marcos 4:13 esta parábola, ¿cómo podéis entender las demás parábolas? Y dice la palabra de Dios en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esas personas resistían al Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles. Primera de Corintios 2:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace que nosotros digamos Jesús es el Señor, Jesucristo es el Señor. Es un punto muy importante. Por eso dice la palabra que el que creyere, después que Jesús resucitó, el que creyere será salvo, el que creyere y fuere bautizado. El que no creyere será condenado. Pero si no entendemos qué es creer y la parábola del sembrador, tampoco vamos a entender por qué ahora el que cree será salvo y por qué se habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero solo se habló en Mateo, Marcos y Lucas. Ya vamos a hablar cómo lo dice Juan, ¿vale? Dice la palabra de Dios en 1 de 5:1 que Pedro, que negó a Jesús, el que me negare, yo lo negaré delante del Padre. Pedro negó a Jesús, dice en 1 de Pedro 5:1 que él es participante de la gloria que será revelada, como tú y como yo que creemos, como todo aquel que crea, como a todos los que Dios llamare, dijo Pedro. Entonces, Apocalipsis 16:9 dice que los hombres blasfemaron y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron. Dice la palabra en Mateo 6:15 que si no perdonas los pecados de los demás, los que pecan contra ti, o las ofensas de los demás, el Padre no los perdonará vuestras ofensas. Entonces, tampoco te perdonas si no perdonas a tu hermano. Y en Mateo 12, del 22 al 37, está la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo relata extensamente y Jesús empieza a hablar y dice, el que no es conmigo contra mí es. Y dijo cosas importantes como por ejemplo, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una parábola. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que abren los hombres darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ellos no estaban hablando fe, ellos estaban hablando en contra de la fe. Por ende, no podía ser perdonado porque su corazón no estaban creyendo la palabra de Jesús. Solo la palabra de Jesús da vida eterna. Porque dice 1 de Juan 1, del 1 al 5, que Él es la palabra de vida. La palabra de vida eterna que los apóstoles la vieron, la escucharon y la tocaron. A la palabra, al verbo de la vida. Entonces, esto tiene que ver con la parábola del sembrador, porque la razón por la cual ese pecado no es perdonado tiene un motivo. En 1 Corintios 1:30, que Cristo nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Y dice 2 Corintios 4:13 que el espíritu de fe hablas por lo cual crees. Es la manera como funciona la fe.
Apocalipsis 12:11 dice que nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y que menospreciaron su vida hasta la muerte. Por el sacrificio de Jesús y por lo que hablamos, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dice que somos renacidos por la palabra de verdad, y estos son puntos importantes para desarrollarlo, y que la razón por la cual Jesús le dice a los fariseos, no será perdonado, es porque, como vemos en varios textos, como por ejemplo en Hebreos 10 del 26 al 29, dice que si pecaremos deliberadamente, habiendo recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados porque Cristo ya pagó, y solo queda una horrenda expectación de juicio que devorará a los adversarios. Son personas adversarias que no quieren recibir la palabra en el corazón. Y dice que ellos hacen afrenta al Espíritu de gracia, tienen por inmunda la sangre del Cordero. O sea, son personas que no están recibiendo las palabras de Jesús, no están comiendo de Jesús. Y el que no come de su carne y bebe de su sangre no tiene vida eterna. Necesitamos comer de su carne y de su sangre, de sus palabras, para tener vida eterna. Como lo dice Juan 6, palabras de vida eterna, y las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Entonces, para entender esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos también a lo que dice Juan. Juan dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió para que todo aquel que crea en el Hijo tenga vida eterna. Dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es el que es condenado? El que no cree. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo esto a los fariseos? Porque ellos no estaban creyendo, porque no estaban hablando fe. Ellos estaban hablando otras palabras. Y dice la palabra de Dios en Juan 8:24, que Jesús le dijo, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Toda persona que no cree está muriendo en pecado, no va a ser perdonada. Solo el perdón de los pecados está en Cristo Jesús. Dice, en quien tenemos en Efesios 1:7 redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra persona que quite el pecado del mundo. No hay otro sacrificio, solo Jesucristo. Entonces, dice la palabra en Juan 16, del 8 al 11, que el Espíritu Santo, cuando Él venga, nos vendrá a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creemos en el Hijo. Es el único pecado del cual nos va a convencer el Espíritu Santo. Y después nos tiene que convencer de justicia, porque luego te crees pecador. Y no eres pecador ya te limpiaron de tu pecado. Cristo es el que te limpia de pecado. Así que después toda tu vida te la vas a pasar como cristiano y el Espíritu Santo diciéndote, eres justo, recibe mi gracia. Cada vez que recibes mi gracia eres justo, eres justo, eres justo. Entonces, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos va a convencer de un único pecado, de no creer en el Hijo, y los fariseos no estaban creyendo en el Hijo, no recibían las palabras del Hijo. Dice la palabra de Dios en Juan 8 que ellos, la palabra de Cristo no hallaba cabida en ellos. La palabra de Cristo no hallaba cabida en ellos. Entonces, ellos no podían recibir la palabra, por ende, no podían hablar la palabra, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso dice la palabra del sembrador que para que viendo no veis y oyendo no oís, y no entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Una persona primero para convertirse tiene que entrar la palabra en su corazón. Y si la palabra entró en tu corazón, se va a evidenciar en tus palabras. Por eso Pablo dijo, sepa que ninguno que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y que ninguno puede decir Jesucristo es Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces esa persona está resistiendo la obra del Espíritu Santo de convencerlo de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él pagó por tus pecados y tú no lo has recibido, en tu pecado morirás. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es resistirnos a la obra del Espíritu Santo y convencernos de que Jesús es el Hijo de Dios, que pagó por nuestros pecados y ser limpio de nuestro pecado. Entonces es importantísimo la palabra creer, porque cuando crees, entonces eres salvo. En ese momento eres salvo. Y Pablo luego explica esto en Romanos 10. Dice que la justicia, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo el que cree. Porque no hay diferencia de persona, ni de judío, ni de griego, ni de nada. El que cree, da igual si eres satánico, ateo, da igual si eres católico, da igual. La justicia es para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Entonces, estas personas, la blasfemia contra el Espíritu Santo fue resistir la obra de creer, porque el que cree será salvo,
como dice en Romanos 10, que lo explica muy bien todo. Dice que la justicia que es por la ley tú tenías que hacer y vivirás por esas cosas. Pero la justicia que es por fe no es así. La justicia que es por fe es diferente, y entonces como ellos allí en Mateo 12, la blasfemia contra el Espíritu Santo, no estaban actuando en la justicia que es por fe, ese pecado no va a ser perdonado. Como no es perdonado cuando tú no perdonas a tu hermano, como no es perdonado aquel que no cree, es lo mismo. No están creyendo en el Hijo de Dios. Esa es la fe que vence al mundo, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y en Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5:12, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tú no tienes al Hijo de Dios morando en tu corazón y encima no lo hablas, no hay vida eterna. No hay vida eterna. Entonces este punto es crucial porque nos explica por qué en la parábola del sembrador, si no entiendes la parábola del sembrador, no puedes entender la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que es resistirlo, que es no creerlo y hablarlo, confesarlo. Dice la palabra que la justicia que es por fe, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Estas personas Jesús le estaba hablando presentemente y tenían la palabra en la boca y en el corazón y no querían recibir a Jesús, desechaban esas palabras, cerraban sus oídos para oír, sus ojos para ver, y entonces no pueden convertirse, no pueden ser sanados, como dice la parábola del Señor. Entonces mueren en el pecado y ese pecado no puede ser perdonado. Porque dice, todo pecado y toda blasfemia será perdonado. De hecho, Pablo era blasfemo para mostrar en mí primero su gracia, toda su clemencia, dijo Pablo. ¿Sabes? Entonces, Pablo era blasfemo, no sabemos cómo era blasfemo, pero era perseguidor de la iglesia y fue perdonado. Y habla de la gracia de Dios inmerecida. Hay que recibirla y no hacerle afrenta al Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es resistirnos a esa obra tan preciosa que hace. No tiene nada que ver con otras cosas que explican. Y hay que tener paz los cristianos y seguir perseverando en la palabra. Cristo en nosotros en la esperanza de gloria. O sea, esto es gratis, esto es por gracia para todo el mundo. La gracia de Dios para recibirla. Y ya no tengan más temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Si tienes temor, echa fuera el temor con su palabra, con su amor en tu corazón. Llénate de la palabra de Dios, porque lo que no es fe es temor. Entonces llénate de fe. ¿Sabes? Y dice Romanos 10:4 y en adelante dice que la justicia que es por fe, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso es el Evangelio. Que las personas confiesen a Jesús como su Salvador y empiecen a profesar la fe y sean salvos, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y escrito está, el justo por la fe vivirá, por lo que habla su palabra. Por la fe vivirá. Así vivimos, hablando la palabra de Dios en un reposo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, y yo los haré descansar, dice la palabra. Entonces, no resistamos al Espíritu Santo. Y como dice la palabra, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recibe fe, cree fe y habla fe y eres justificado. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso los fariseos, al hablar lo que estaban hablando, no podían ser justificados y no podían ser perdonados. Por eso Jesús termina cuando le da las instrucciones a los discípulos, le dice, todo el que crea será salvo y fuere bautizado, y el que no crea será condenado. Y Juan lo entendió muy bien, por eso en Juan tú no ves la blasfemia contra el Espíritu Santo, sino que ves que el que es condenado es el que no cree. Y Pablo también lo explica. Y dice que pero a Israel, dice en el versículo 21 de Romanos 10, dice, y a Israel extendí mi mano todo el tiempo a un pueblo contradictorio. Si tú estás contradiciendo es porque todavía no ha operado la palabra en ti, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces estas personas se resistieron a la obra del Espíritu Santo y no querían recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces no podían hablar fe y no podían ser justificados, no podían ser perdonados. Funciona así. Entonces aquí los dejo con este tema tan precioso, donde como nos hemos dado cuenta, hemos tocado puntos muy importantes y donde puede ser edificado, tomar, volverlo a escuchar, porque este tema da para rato, es muy importante entenderlo, es muy importante nutrirnos de la palabra y que cada día Dios nos dé más sabiduría, más comprensión, que seamos como niños, venir a la palabra,
que sepamos que la palabra se come y que Dios nos va a bendecir abundantemente y sin reproche pidiéndole sabiduría cuando no entendamos algo. Que Dios les bendiga.